Y hoy quiero expandir ese estudio aplicándolo específicamente a los salmos y los proverbios. Y para empezar, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos guíes, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, nos ayudes a aprender en esta escuela dominical, Señor, en la alabanza, en la predicación de hoy. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos, como hiciste en Hechos, Señor, a las personas en la Odisea, para recibir el mensaje del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El método de estudio que vimos la vez pasada, ¿alguien se recuerda cómo se llamaba? De embudo, muy bien. El método de estudio de embudo. Y ese método de estudio es un método, como dije, muy práctico, muy útil, pero si lo tratan de aplicar a toda la Biblia, a veces van a encontrar algunas complicaciones. Y una de las más repetidas lo van a encontrar en los Salmos y los Proverbios. La Biblia tiene diferentes tipos de literaturas. ¿Ok? La Biblia tiene diferentes tipos de literaturas. Por ejemplo, el libro de Mateo, que son historias y enseñanzas, no es igual a Eclesiastés. Eclesiastés es un libro de sabiduría, también es uno de los libros poéticos, no es igual. El libro de Ruth no es igual al libro de Malaquías. El libro de Ruth cuenta la historia de Ruth y del linaje de donde vino David, y nada que ver con el tema y el libro de Malaquías. Entonces, la Biblia tiene diferentes literaturas y eso necesitamos reconocerlo, porque influencia cómo vamos a leer, cómo vamos a entender cada una de estos diferentes tipos de literatura. Y básicamente en el Nuevo Testamento es la narrativa, que son los evangelios y hechos, las epístolas, que son tratados teológicos, la apocalíptica, que es Apocalipsis, y solamente en el Antiguo Testamento es la literatura poética, la otra que es diferente. ¿Ok? Y los Salmos y Proverbios son muy importantes, y tengo la imagen del Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿Alguna vez ustedes han tenido un Nuevo Testamento de los Gedeones? Ellos han hecho una excelente labor. Yo creo que, por lo menos aquí en México y en muchos de los países del mundo occidental, de nuestro continente americano, no hay una persona que no vea un Nuevo Testamento de estos y lo reconozca. La Biblia. Se lo encuentran en restaurantes, se lo encuentran en hoteles, se lo encuentran en diferentes lugares. Y una de las cosas que los Gedeones hicieron es regalar un Nuevo Testamento, pero junto con los Salmos y los Proverbios. ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que lo hicieron así? ¿Ok? Por su relevancia, por su importancia. Son libros muy importantes. Los salmos tienen son cantos, por supuesto, todos los salmos son cantos, pero tienen una manera de hablar que tocan momentos diferentes de nuestra vida, diferentes circunstancias en las que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, cuando hago una oración de confesión, abro el Salmo 51, el Salmo 32, y hay ciertos salmos de confesión cuando tengo un problema, cuando me siento perdido. O sea, hay muchos pasajes en los salmos que nos ayudan mucho porque hablan de las situaciones que todo ser humano vive. Que todo ser humano vive, pero cómo nosotros podemos enfrentarlas de la mano de Dios. Por eso son tan importantes. Y Proverbios igual, es sabiduría, nos enseña a cómo vivir.
Entonces, por eso escogí que veamos cómo estudiar la literatura poética. Esta no es una guía exhaustiva, pero sí es una guía muy práctica que les va a poder ayudar a estudiar desde el Salmo 1 hasta el 150, del Proverbios 1 hasta el 31. Seguimos a la siguiente diapositiva. Y al hablar de la poesía, porque son libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son 5 libros poéticos en la Biblia. Y ¿saben? Solo les voy a decir una cosa. Cantares es la poesía más complicada del mundo porque tiene un orden así milimétrico en todo cómo está escrito, tiene un orden que guía el abecedario, o sea, es una cosa maravillosa, pero eso es aparte. Pero la poesía, y digo esto porque la poesía hebrea es muy distinta a la occidental. Dicen que las rosas son rojas, el cielo es azul, y le podemos agregar cualquier cosa, porque toda la poesía que utilizamos nosotros es con rima. Nuestra poesía tiene la característica de la rima y que se miden las sílabas y que al final de las sílabas tiene que terminar con la misma sílaba para que tenga una rima. En la poesía hebrea no es así. Entonces ya desde ahí entendemos que hay una gran diferencia. La poesía hebrea se centra en el paralelismo de ideas. ¿Ok? ¿Han escuchado que alguien que dice, es que yo fui, es que yo estuve ahí, es que cuando yo llegué? ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo mismo. Lo estoy diciendo de diferentes maneras. La poesía hebrea se centra en eso, en la repetición de las cosas, pero incluso las repeticiones son diferentes. Y lo vamos a ver. Pero se centra en paralelismo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hacer un estudio bíblico de embudo y vemos que dice una cosa y luego la repite y luego la repite y la tratamos de dividir en cada una de sus repeticiones, buscarle un entendimiento diferente, no estamos haciéndolo correctamente. Lo que debemos saber es todas las repeticiones, ver el mensaje central de las repeticiones y de ahí sacar nuestra enseñanza, nuestra aplicación. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Hay diferencias entre los salmos y los proverbios. Los proverbios no son cantos. Los salmos sí es poesía lírica y devocional. Devocional quiere decir que es desde la perspectiva de la persona en su relación a Dios. Desde cómo la persona está viviendo y cómo Dios es relevante en lo que estoy viviendo. Entonces, cuando decimos que voy a hacer mi devocional, idealmente estamos diciendo, en lo que está pasando en mi vida hoy, estoy buscando cómo Dios es relevante a mi vida hoy. Pero tal vez no hacemos ese acercamiento a la Biblia. Pero debiéramos. Hay géneros como himnos, lamentos, que son cantos tristes. Hay cantos de acciones de gracias, cantos declarando confianza y cantos reales. Y los judíos lo usaban, los salmos, en la adoración personal y comunitaria. Los proverbios, por en contraste, son sapiensales. Sapiensales quiere decir de sabiduría. Enseñan sabiduría. Son frases breves y memorables. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Frases cortas y memorables, los proverbios. Son principios prácticos de vida para la familia, para el trabajo, para la justicia, o sea, la rectitud, la vida cristiana y para la conducta. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Algún comentario? Ok. Entonces empezamos a hablar los paralelismos. Y los paralelismos son, si alguna cosa se aprenden de hoy, que sean los paralelismos. Es lo más repetido, es lo más utilizado. Si llegan a dominar esto, es lo que más les va a ayudar en su estudio de los salmos. Sigamos a la siguiente diapositiva. Y paralelismo, hay tres tipos de paralelismos. Está el paralelismo sinónimo, el antitético y el sintético. Sinónimo quiere decir que significa lo mismo. Entonces, el paralelismo sinónimo es que la segunda frase repite lo mismo. Por ejemplo, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Está repitiendo que de él es la tierra y su plenitud, el mundo igual a la tierra y los que en él habitan. O sea, la plenitud de lo que está lleno de las personas. De todo esto es de Jehová. El antitético es una idea contrastada, una idea opuesta. Por ejemplo, en el Proverbios 10 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí la idea se contrasta entre un hijo que es sabio y un hijo que es necio. Y básicamente la idea de todos los proverbios es la sabiduría contra la necedad. Este pasaje la aplica a la vida de un hijo o de una hija. Que si uno de los hijos crece en sabiduría, es enseñado en la palabra de Dios y en la sabiduría, lo que va a llegar es que cuando llegue a ser grande y un padre y una madre lo vean, va a decir: ah, son mecha, este mi hijo, esta mi hija. Sin embargo, alguien que es necio, que ignora la palabra de Dios, ignora lo que Dios quiere para ellos, siempre va a ser una espina en el corazón de los padres. Y esa es la idea contrastada. El paralelismo sintético es algo, sintético es de síntesis, de que resume, y lo que hace es que completa la idea. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta. Y podríamos decir, la ley de Jehová convierte el alma. Entonces, la ley de Jehová no solamente es perfecta, pero también convierte el alma. Entonces, ese segundo elemento, que es una repetición, complementa y completa la idea. Y son muy fáciles. Es un paralelismo que repite la misma idea, es un paralelismo que contrasta las ideas, o es un paralelismo que completa la idea. ¿Ok? Veamos otra de las características de los salmos. Y estoy corriendo un poquito porque quiero que lleguemos a hacer una práctica aquí ahorita en vivo, ¿ok? Imágenes y metáforas. Estas expresan verdades profundas con símbolos. Por eso metáforas, ¿verdad? El uso de los símbolos para las verdades espirituales, como el famosísimo Salmo 23, que la metáfora, la imagen, es la imagen del pastor, es la imagen de Dios hacia nosotros como un pastor, y es un símbolo. En Proverbios 1:20, ¿alguien podría leerlo? Proverbios 1:20. ¿Ok? Le da características de una persona y en el contexto es de una mujer. Dice, levanta, otra vez léelo. ¿La sabiduría realmente hace eso? Pues no, porque no es una persona. No anda en las calles gritando. Pero hace un ejemplo de que la sabiduría se expone de tal manera públicamente que es como que alguien estuviera gritando en la calle. Y en la vida de una persona es obvia.
En el Salmo 18:2, ¿alguien podría leerlo? No se preocupen, no me voy a enojar si no brincan luego, pero lo estoy esperando. Salmo 18:2. Ok. ¿Es Dios una roca? ¿Él es un castillo? ¿Él es un refugio? ¿Él es un escudo? Pues esas cosas son representaciones de lo que hace una roca, pues es firme. Entonces Dios es firme. Un refugio que hace te protege. Entonces, ¿qué es Dios? Él es protector. Él es escudo. ¿Qué hace un escudo? Te defiende de los ataques. ¿Qué es Dios? Es tu defensa ante los ataques de tus enemigos. Cada una de esas cosas son una ilustración o una metáfora de quién es Dios. Y esto en los Salmos está lleno, llenísimo, y en los Proverbios. ¿Ok? Entonces, los paralelismos, las imágenes y metáforas, tal vez de las imágenes y metáforas es algo que estamos más acostumbrados en nuestro contexto. Veamos el siguiente. ¿Alguien puede ir al Salmo 136? ¿Y alguien más puede ir al Salmo 119? Esta tercera característica no es tan común, pero sí está presente en varios lugares. Estos dos salmos son probablemente los dos ejemplos más claros de repetición. ¿Alguien podría leer los primeros 3 versículos del Salmo 136? Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Excelente. Entonces, y a lo largo de todo el versículo, del capítulo, cada uno de los versículos va a decir una frase sobre Dios y va a decir, porque para siempre es su misericordia. Lo va a decir, tantos versículos hay, todas esas veces lo va a decir. Y esa repetición ya no es un paralelismo. Ese es un énfasis exagerado, muy pesado. ¿En qué? En algo tan importante como la misericordia de Dios para nosotros y las razones de alabarlo por ello, ¿no? Salmo 119. Cuán bienaventurados son los caminos perfectos. Cuán bienaventurados son los de caminos perfectos, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Ok, ahí dice testimonios, dice caminos y dice ley. Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia. Bueno, es el capítulo más grande de la Biblia. Y el tema central del Salmo 119 es la palabra de Dios. Y a lo largo de los versículos, que son como 163, si no me equivoco, por ahí, 167 por ahí, siempre repite la palabra de Dios y le puede decir de diferentes maneras. Creo que la excepción de entre 167 son como 5 versículos que no lo mencionan así, pero, o sea, el 99% lo tiene. Y le dice la ley de Jehová, los estatutos, los caminos, y siempre la va a estar mencionando. Y esa es una repetición que a lo largo de más de 100 veces de estar hablando de lo mismo, como 150 o más, es que ese es un énfasis muy pesado en algo sumamente muy importante, que es la palabra de Dios. Pero cuando estamos haciendo un estudio, no necesitamos repetir en las ideas centrales, haz que la ley era sobre esto, haz que los estatutos eran sobre esto. Estamos entendiendo que son lo mismo. Y entenderlo nos ayuda a la hora de estudiar de esa manera. Y vamos a ver el último de las características literarias de los Salmos y los Proverbios, que es la hipérbole, que es una exageración intencional. El Salmo 6:6 dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. O sea, de verdad,
todas las noches? No creo. ¿De verdad inundas? ¿Te estás ahogando entre las lágrimas? O sea, tampoco. Es una exageración. Una exageración para expresar un dolor profundo. Salmo 22:14 nos dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Descoyuntaron es que se zafaron, se salieron del lugar, ¿verdad? Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón no se puede derretir, es una exageración. Los huesos no se separan de su lugar, todos en el cuerpo al mismo momento. Obviamente esto es una exageración. Pero si leemos esto y decimos, chirón, qué raro, ¿cómo dice eso? Pero y no entendemos, es que esto es una exageración, que en esa exageración me quiere señalar algo importante. Aquí es una descripción extrema del sufrimiento interno del salmista. Y digo, yo he tenido situaciones de sufrimiento extremo, y por eso nos relacionamos tan bien con los salmos y los proverbios. Pero estas cosas son exageraciones. No debemos de tomarlas literal. ¿Ok? Entonces vimos los paralelismos, vimos las imágenes y metáforas, las repeticiones exageradas y las exageraciones en hipérboles que nos muestran un énfasis. Abramos todos el Salmo 1, por favor. Abramos todos el Salmo 1. Y este es el ejercicio que quería que llegáramos. Abramos todos el Salmo 1. Les voy a pedir que aquí en clase, ahorita les voy a dar unos minutos, lean el Salmo 1 y en este Salmo señalen, y hay de todos, lo escogí específicamente porque hay de las 4 tipos de literatura, que vean los paralelismos, que vean las imágenes y metáforas, que vean las repeticiones y que vean las hipérboles o exageraciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Son las 11:30. Voy a empezar a caminar entre ustedes, acercándome por si tienen alguna pregunta, pero vamos a tomar 5 minutos. No les voy a pedir a los niños que se mantengan en su lugar y leamos el pasaje y tratemos de encontrar ejemplos de cada uno de estos. ¿Ok? Démosle pues. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hubo algo en particular que les costó encontrar? La repetición. ¿Ok? Esa no es tan clara como en los salmos que vimos, pero ahorita vamos a ver. Es una repetición de tema. No. Tal vez la repetición es como la menos obvia, pero de los demás sí hay más. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos de los paralelismos que yo encontré. Y si alguien encontró otros, les voy a pedir que me los compartan. En el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo con pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores. Ese no anduvo, no estuvo, no se sentó, son 3 formas de expresar el mismo principio, que es alejarse del mal o de los malos. Que ahí también específicamente habla de los malos. El versículo 2 tiene un paralelismo antitético, o sea, que contrasta. Dice, sino, con la palabra sino, introduce este contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces dice, no es como aquellos que se juntan con los malos, pero en contraste es alguien que se deleita en la ley de Dios.
Y ese es el contraste. Versículo 6, otro, dice, Jehová conoce el camino de los justos. Y ahí hay una implicación de, si Dios lo conoce, es que Dios camina con esa persona, Dios camina con los justos. Dice, más la senda, a veces las palabras son las que introducen el contraste, como sino, pero, más, introducen un contraste, dice, más la senda de los malos perecerá. Contraste de que Dios conozca y camine contigo, a que seas un malo y tu camino te lleva a perdición. ¿Alguien encontró algún otro que no esté aquí? ¿Sí? Sí, precisamente, sí. ¿Ese qué tipo de paralelismo sería? Exacto. Repite la idea para enfatizar que los malos no van a tener cabida en el final eterno de los justos, de ninguna manera. Muy bien, ¿algún otro? Pau. ¿Ok? Metáforas. El justo, el siguiente diapositiva, ¿sí? El justo es comparado con un árbol junto a corrientes de aguas. Eso nos enfatiza una vida fructífera. Junto a corrientes de aguas habla de estabilidad, porque el agua está alimentando constantemente al árbol. Habla de bendición de Dios en la vida de un justo que se deleita en la palabra de Dios y que no se junta con los malos ni hace el mal. ¿Ok? Otra metáfora es, el impío es como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cascarilla pues tanto la paja como la cascarilla del grano, que cuando cosechaban, se iban a un lugar donde corría el viento y lo aventaban al aire, y el aire hacía que lo ligero, que es la paja y la cascarita, el viento se lo llevaba, y el grano en su peso cae de regreso ya sin basura. Entonces, así como esta ilustración, son los impíos, y está enfatizando que los impíos son vacíos, sin peso, sin permanencia. ¿Ok? ¿Alguien encontró alguna otra metáfora? No, ese es literal. Es que delicia, está su delicia, es que le encuentra gusto, mucho gusto, mucho gusto. Ese es tal cual. ¿Sí? ¿Alguien más? Okay. Veamos el que sigue de repetición. Este no era tan obvio, no es como le digo en el versículo tal o acá. Yo también tuve que esforzarme un poco más para encontrarlo, y lo que puedo decir es que se repite el contraste del justo contra el malo a lo largo de todo el pasaje. Ese es el tema central, esa es la repetición. El recurso sirve para reforzar las enseñanzas principales, como son los dos caminos y los dos destinos, del que es necio y el que no. Y la hipérbole dice, en su ley medita de día y de noche. O sea, que nunca duerme. Pues no es que no duerme. Es una exageración que habla de la constancia de la meditación en la palabra de Dios. De día y de noche es que hermanos, que hay que estar en la palabra de Dios todo el tiempo. Y por cierto, esto es meditación, hermanos. Agarrarse y leer el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y leer así de corrido, eso es lectura. La meditación conlleva análisis. Y por ejemplo, a mí, a veces un capítulo me puede llevar toda la semana a analizarlo en mi tiempo devocional. Y regreso y le vuelvo a sacar jugo, y le vuelvo a sacar jugo,
porque uno está profundizando en la palabra de Dios. Eso fue extra. Y todo lo que hace prosperará. O sea, se vuelve una super persona que nunca se vuelve a equivocar. Pues no, es una exageración que habla de la bendición de Dios para prosperar y no que nunca se equivoque. ¿Ok? Dice que todo lo que hace prosperará, quiere decir que todo lo que haga Dios va a estar detrás de él para bendecirlo y prosperarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Es hermoso, ¿verdad? ¿Se gozan, hermanos, en estudiar la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios es vida, hermanos. Estudiémosla, estemos en ella todo el tiempo. Vayamos a la última parte. Tenemos todavía 15 minutos, última parte de la clase. Ahora sí, juntemos la clase pasada con esta clase. Y ya entendiendo las características propias de los salmos y los proverbios, habiendo ya preanalizado a la luz de las características de esa literatura el Salmo 1, ahora sí podemos hacer el estudio de embudo. ¿Ok? Primer lugar, escribirlo a mano. Siempre hay que escribirlo a mano porque escribiéndolo a mano ya lo estamos prefiltrando en nuestra mente. Y si pueden leerlo 5 veces, 10 veces, léanlo 5, 10 veces. Léanlo todas las veces que puedan antes de sentarse a hacer el estudio para que realmente cuando estén haciendo el estudio yo vi esto y pensé esto, vi esto, etcétera, ¿no? Nos va metiendo cada vez más en el pasaje. Entonces, ideas principales del Salmo 1, yo pongo que es bienaventurada. Inicia el pasaje, ¿verdad? Hablando de bienaventurado. Es el que no, sino el que sí se deleita. O sea, bienaventurada es la persona que no se relaciona con el mal ni con los malos, sino que prioriza o prioritiza la ley de Dios. Esta persona será prosperada y fructífera como un árbol junto a corrientes de aguas. Los malos no permanecerán como el tamo, ni se levantarán los malos o pecadores en el juicio, ni entre los justos. Y la última idea principal es: Dios conoce el camino de los justos y el camino de los malos perecerá. ¿Ven cómo al final termina hablando justamente de lo que estaba diciendo al principio? Al principio dice: bienaventurados los que no, pero los que sí, y habla de los malos y de los buenos, y hasta el final vuelve a decir: Dios conoce el camino de los justos, o sea, los buenos, pero los malos perecerán. Eso también es muy importante, cómo empieza y cómo finaliza, aunque eso ya es como un poquito más avanzado, pero ahí se los dejo. Y si pasamos a resumir estas ideas principales, diciendo bienaventurada, es aquí, resumiendo las ideas principales, ya le estamos sacando más extracto, ya estamos utilizando muchas veces nuestras propias palabras de cómo nosotros lo estamos viendo. Bienaventurada es la persona que se aleja. Bienaventurada es la persona que se aleja del mal y que prioriza o prioritiza o ama en el deleita. Yo interpreto que es que si se deleita, es que ama la palabra de Dios. Es que solo algo que amas es algo en lo que te deleitas, ¿no? Esa ya es una interpretación mía, una palabra mía. O sea, que ama la meditación de la palabra de Dios. Esa persona es bienaventurada. Será prosperada y fructífera de manera constante. ¿Ok? Constante. Todo lo que hace prosperará. Aquí utilizo constante. Los malos no permanecerán ni tendrán
relevancia eterna. Y al final de que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos prevalecerá, es que la idea ahí es que Dios es el que hace eso. Dios es tanto el que conoce el camino de los justos y camina con ellos, como la perdición de los impíos es también por mano de Dios. Entonces, de esto, Dios se encarga. Es como un sello de promesa, que esto es una ley eterna de Dios, y así va a ser. Y benditos los hijos de Dios que se reúnan entre los justos y estemos delante de Él en ese tiempo. Aplicaciones personales. Ahora sí ya, yo. Para ser bienaventurado, debo alejarme del mal o de los malos. Y debo de amar la meditación de la palabra de Dios. Así seré prosperado y fructífero. ¿Ven cómo ya estamos? Ahí sí estoy agregando paralelos, pero la idea es junta, es unida. Seré prosperado y fructífero de manera constante. Por contraste, los malos no permanecerán, ni tendrán relevancia eterna. Dios es quien me promete que Él lo hará así. Y aquí ustedes podrían poner incluso, por ejemplo, porque, y si yo soy un justo, Dios se manifestará en mi caminar, en mi vida. Ustedes pueden cerrar esta idea de diferentes maneras. Ahí cada quien... Es que la interpretación bíblica, hermanos, no es una ciencia exacta, es un arte. ¿Ok? Y en el arte, la personalidad de la persona que lo está haciendo está interactuando e impacta el resultado. Con la Biblia es también. ¿Ok? Entonces podrían terminar de una manera u de otra. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo que de verdad, yo no les voy a preguntar porque no quiero avergonzar a nadie, pero yo no sé si ustedes han estado haciendo estudios con el estudio de embudo. Es muy práctico, es muy útil. Hermanos, dense la tarea de una vez a la semana mínimo hagan un estudio de embudo. Busquen encontrarle sentido a la palabra de Dios para ustedes. Esto es alimentarse uno. No venir a que nos alimenten y nos den de comer algo que ellos ya procesaron, pero que cada uno de nosotros pueda procesar y alimentarse de la palabra de Dios directa, debería ser la meta de todo creyente. Y en ello, hermano, dice este salmo, hay gran bendición de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quejas, sugerencias? Hermanos, yo les agradezco, les amo en el Señor. Vamos a orar y terminamos. Padre Santo, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti agradecidos que tú seas con nosotros en este momento. Gracias, Señor, por IBEG, por cada persona, Señor, que somos parte de ella, Señor, representamos esta iglesia local. Te rogamos, Dios, que tú seas con Ricardo y Rodrigo, que andan allá por Aguadulce con la iglesia, en la iglesia de Paola, Señor. Bendícelos allá también, prospera su enseñanza, su predicación, y tráelos de regreso, Señor, para que en esta tarde podamos gozarnos juntos. Señor, bendice a IBEG y bendice, Señor, el tiempo en el que abrimos tu palabra para alimentarnos de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.